Hola a todos, en este video vamos a analizar los circuitos eléctricos, más exactamente el circuito RLC serie en el dominio de la frecuencia. Vamos a ver qué pasa cuando nosotros aplicamos la transformada de Fourier a este sistema, a este circuito. ¿Listo? Entonces vamos a tener una fuente aquí de voltaje cualquiera, representado por la función V de t. Vamos a tener aquí nuestro elemento resistivo, nuestro elemento inductivo, nuestro elemento capacitivo y vamos a tener una corriente que va a pasar a través de ellos y de t. Entonces la ecuación diferencial que nos representa este circuito, pues por medio de una LDK, nosotros ya sabemos que el voltaje aplicado pues va a ser igual al voltaje que cae en la resistencia, que sería R de I de t, más el voltaje en el inductor, que sería L de I de t, y más el voltaje en el capacitor, que sería 1 sobre C, integral de menos infinito a t, de I de tau, ¿vale? Bien. Esta ecuación diferencial, no, esta no es una ecuación diferencial simplemente, es una ecuación íntegro diferencial porque tenemos aquí esta integral y tenemos esta derivada. ¿Listo? Esta también la podríamos expresar, por ejemplo, b de t igual a r por i de t más l de i de t más el voltaje en el capacitor. Quitémonos esta integral porque esta integral pues ahí es un poquito difícil de lidiar con ella. Entonces coloquemos aquí el voltaje en el capacitor con respecto al tiempo. ¿Listo? Ok. Hagamos algo. Si nosotros aplicamos aquí una transformada de Fourier, pues no nos va a dar algo como tan evidente. Entonces, derivemos aquí esta expresión con respecto al tiempo. Entonces hagamos dB dt, nos quedaría aquí R de I dt, y aquí dt, más L, aquí sería d cuadrado de I dt, y más d b sub c dt dt. ¿Listo? Miren que esta derivada del voltaje en el capacitor con respecto al tiempo se nos parece a algo que nosotros ya conocemos. Nosotros sabemos que la corriente en el capacitor va a ser igual a C dB sub C de T. Y la corriente en el capacitor es la misma corriente que pasa por el inductor y la misma corriente que pasa por el resistor porque es un circuito serie. Entonces, nosotros podríamos convertir esta expresión en una corriente como tal, ¿vale? ¿Cómo hacemos? Pues aquí tenemos una C, entonces multiplicamos aquí por C y dividamos por C. Listo, entonces este C dB sub C de T va a ser igual a la corriente en el capacitor y va a ser por lo tanto igual a I de T. Vamos a tener dB de T va a ser igual a R de I de T más L de cuadrado I de T más 1 entre C por I de T. Ahora sí, a esta expresión que nosotros tenemos aquí, apliquémosle la transformada de Fourier. ¿Listo? Entonces, la transformada de Fourier de este señor, nosotros ya sabemos que la transformada de Fourier de una derivada es J2πf, donde 2πf podríamos expresarlo como, por ejemplo, como omega. Entonces, esto nos va a quedar J omega V de t. ¿Listo? Este va a ser igual a R derivada, perdón, U de t no, esta ya sería en el dominio de la frecuencia. Entonces escribámoslo aquí como V mayúscula. Y podríamos escribirlo en términos de omega, ¿no? Omega ya sabemos que es 2pi por f. Entonces podríamos multiplicar y dividir a f por 2pi. Y eso ya nos daría aquí un omega. Podríamos hacer ese cambio de variable. ¿Listo? J omega, B de omega. Aquí tendríamos R derivada con respecto al tiempo de este señor. Este depende del tiempo. Por lo tanto, el operador Fourier va a operar aquí con respecto a esta i. Y nos va a quedar pues, que la Fourier de una derivada sería J omega. Y aquí por i evaluada en omega. Esta i sería la transformada de Fourier de esta i de t. ¿Vale? Más L sería aquí la segunda derivada. Entonces nos quedaría aquí J
omega al cuadrado y tendríamos la transformada de Fourier de I de t, que sería I de omega. Y más 1 entre c, transformada de Fourier de I de t, que sería I de omega, ¿vale? Para los que no recuerden, pues ya nosotros sabemos que si aplicamos Fourier a una enésima derivada de b de t, pues esto va a ser igual a j 2, perdón, ahí, j 2 pi f, y aquí elevado a la n por la transformada de Fourier de la señal b. ¿Listo? Este 2πf nosotros podríamos transformarlo en un omega, entonces va a quedar aquí j omega a la n. Y por ejemplo, este b de f, la forma de aquí, nosotros podríamos multiplicar por 2pi, dividir entre 2pi y convertirlo en un omega, ¿vale? Para dejar esto en términos de omega. Cuando nosotros estamos en circuitos, nosotros procuramos dejarlo en términos de omega para no estar escribiendo tanto 2πf, ¿vale? Listo. Entonces, veamos que nosotros podríamos llegar y pasar este señor a dividir. Nos quedaría b de omega, nos quedaría j omega entre j omega, se cancelaría, nos quedaría r por i de omega más l, un j omega se cancelaría con este j omega, entonces nos quedaría lj omega. Déjenme reescribir esto. Lj omega podríamos escribirlo muy bien como j omega l, y aquí tendríamos i de omega más, aquí este pasaría a dividir, ¿cierto? Con este término nos quedaría 1 sobre j omega c i de omega. Y veamos una cosa, esta expresión que nosotros acabamos de obtener es justamente lo que nosotros obtuvimos para el método de impedancias cuando estábamos tratando con fasores o cuando nosotros excitábamos con fasores. Entonces miremos, tenemos aquí un voltaje, tenemos una R por una corriente en el dominio de la frecuencia, esto quiere decir que es un voltaje. Aquí tenemos una corriente, por lo tanto esto tiene que estar en ohmios, esto entonces va a ser una impedancia, y esto de acá es una corriente también, tiene que dar en términos de voltaje, por lo tanto esto de aquí tiene que dar en ohmios, esto va a ser una impedancia. Entonces esta va a ser la resistencia del resistor aquí, esta va a ser la impedancia del inductor, porque aquí lo tenemos asociado a L, y aquí tenemos 1 sobre omega c, que vendría a ser la impedancia del capacitor. Entonces nosotros obtenemos como conclusión luego analizar un circuito por medio de Fourier es análogo a analizarlo por fasores. ¿Listo? Por fasores uno tiene que pasar a una impedancia. Esto de aquí nosotros podríamos representarlo como excitamos con una fuente de voltaje B de omega, que esto sería cualquier frecuencia, sin introducirle cualquier frecuencia o cualquier espectro a nuestro sistema. Aquí tendríamos nuestra resistencia R y tendríamos aquí una impedancia que vendría a ser para este siguiente voltaje. Aquí, si ustedes ven, es una suma, por lo tanto es una suma de voltajes. Vamos a tener 3 voltajes, sería un voltaje, otro voltaje y otro voltaje. Entonces este sería en una impedancia J omega L y este sería en una impedancia aquí 1 sobre J omega C, ¿vale? Y es el mismo circuito, y bueno, aquí coloquemos una I de omega. Y es el mismo circuito que nosotros habíamos obtenido por el método de impedancia de fasores, ¿vale? Entonces, nosotros por el método de Fourier, si nosotros le aplicamos transformada de Fourier a los circuitos,
vamos a poder analizarlos también por métodos de impedancias y poder hacer divisores de voltaje, divisores de corriente, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, analizar por medio de Fourier un circuito va a ser análogo a analizarlo por el método de fasores, ¿vale? Listo, espero que este video les sirva. Este resultado lo vamos a utilizar posteriormente cuando estemos analizando circuitos en el dominio de la frecuencia. En lugar de nosotros hallar esa HDT que hemos visto en los videos anteriores, esa respuesta de impulso, vamos a hallar un H de omega, que va a ser la respuesta en frecuencia, va a ser la transformada de Fourier de esa respuesta en la frecuencia, pero no necesariamente vamos a tener que hallar H de t y aplicarle aquí Fourier para hallar H de omega o H de f, cualquiera de estas dos, sino que lo vamos a poder obtener a través de este análisis aquí de circuitos, haciendo divisores de voltaje y divisores de corriente. Entonces va a ser de una forma mucho más fácil que solucionando ecuaciones diferenciales. ¿Listo? Vale, espero que este video les sirva y nos vemos en clase.